Vamos a un recuerdo y seguimos. Cerro Porteño en el 2011 enfrentó a Colo-Colo y lo derrotó por goleada. Esto fue en la olla azulgrana, fase de grupos. Blas Cristaldo, técnico interino. Días antes echaron a Javier Torrente, con quien Cerro había eliminado al Deportivo Petare. Roberto Nani, el primero para el Ciclón. Centro de Fabro. Gran partido este de Iván Torres. Se la lleva por izquierda, lanza el centro y Julio Dos Santos anota el segundo. Ganaba Cerro 2-0 en ese momento. En la vieja olla este partido. En la vieja olla este partido, después ya vemos el descuento de Jorquera. Termina convirtiendo el gol en 12 minutos, 3 goles. Ya en este partido, partidazo. Después ya aparece un hombre que justo estábamos hablando de él, Juan Manuel Iturbe, y convierte este gol para Cerro Porteño, que había ingresado en el segundo tiempo y convirtió al minuto de que ingresó prácticamente. Después Roberto Nani convierte a los 69 minutos otro gol de penal. Esteban Paredes y el 4-2 para Colo-Colo, salida de Barreto, definición de Paredes. Después Colo-Colo tuvo una de vuelta con Paredes que pasa cerca del palo. Y sobre el final, otra asistencia de Iván Torres y esta gran definición de Iturbe, que volvía a Cerro Porteño tras jugar el Sudamericano Sub-20 con la selección de Argentina. Había marcado 3 goles, inclusive en ese Sudamericano año 2011.